veíamos la afirmación tradicional de Papías que veíamos el día de ayer, que dice que el Evangelio de Marcos es un evangelio desordenado, porque recogió las ideas de Pedro a medida que Pedro se le iban ocurriendo, iba necesitándolas en la predicación, porque no había una estructura clara. Hay también algunas interrupciones en la narración, que los técnicos lo usan como una palabra bastante obvia que se llama sándwich. Es decir, comienza con un relato, interrumpe con un relato totalmente distinto y vuelve al relato inicial. Es como el pan y el jamón al medio. Por ejemplo, al inicio del Evangelio, aparece la idea de que los familiares van a hacerse cargo de Jesús porque está fuera de sí y parten a buscarlo. Entre medio aparece una niña con dificultades, una mujer con problemas, se detiene Jesús, hace el milagro y luego continúa con el episodio de que los familiares llegan a encontrarlo. Es decir, hay un sándwich en que está entre medio un episodio distinto. Unos dicen es un error, es un desorden, otros dicen es para mantener el suspenso. Fíjense ustedes que cuando alguien está oralmente contando un episodio y va en la mitad entusiasmadísimo, de repente se detiene, parte con un cuento distinto y uno le dice apúrate, apúrate, terminemos el cuento anterior. Algo de eso tienen los sándwiches de Marcos, crean un suspenso. Hay algunas repeticiones e incoherencias en el relato, como en toda obra que se precie. Y también podría, de una manera un poco simple, pensarse que bastaría con una estructura geográfica. En esto quiero detenerme un poquito más porque hacerles tomar conciencia de una cosa que ustedes tienen clara pero no se han dado cuenta. La estructura geográfica de Marcos es un prólogo con algunas actividades iniciales que están en los primeros 13 versículos del capítulo 1. Luego un ministerio en Galilea y los alrededores, un viaje a Jerusalén, un ministerio en Jerusalén y la muerte y resurrección del Señor. Esa es la estructura de Marcos. Jesús comienza actuando en Galilea, viaja a Jerusalén, tiene una actividad más breve en Jerusalén y muere y resucita en Jerusalén. Esa estructura es una estructura teológica de Marcos, no es una estructura histórica, porque es mucho más histórico del Evangelio de Juan. Juan nos dice que Jesús fue 3 veces a Jerusalén, y eso todos lo sabemos. Por ejemplo, el episodio de la expulsión de los mercaderes del templo está en el capítulo 2 de San Juan. No está al final antes de la pasión, sino que está al inicio del ministerio de Jesús, en el capítulo 2. Entonces, Marcos construye una vida de Jesús un poco artificial. Tiene una etapa de esplendor en Galilea, un viajar a Jerusalén, que en Marcos es más o menos breve, es un capítulo. En Lucas son 10 capítulos. Y luego un ministerio en Jerusalén con la muerte y resurrección. Entonces podría pensarse que basta con esto. Esto es verdad, es cierto, pero es demasiado simple para decir esto es geografía. Porque no es geografía. Jesús fue y bajó a Jerusalén. Si Juan dice que 3 veces, probablemente son 3 veces. Juan es bastante fiel a los datos históricos, mucho más fiel que los sinópticos. Los sinópticos son fieles a las palabras de Jesús. Juan es fiel a los datos históricos, los datos objetivos. En cambio, los datos objetivos, los sinópticos los reordenan. Porque la vida de Jesús no es un solo gran viaje a Jerusalén. Ciertamente tuvo otros movimientos. Esta estructura de lo geográfico es demasiado simple y nos da cuenta de la hondura teológica que tiene Marcos a proponernos este camino de Galilea, viaje, Jerusalén. Y esto sería una estructura cristofánica. Cristofánica sería como la manifestación de Jesús, la manifestación del Cristo. Manifestación del Cristo que Marcos hace en 2 grandes bloques, Galilea y el camino de Jerusalén y Jerusalén. Vamos a verlo más en detalle, escarbando un poquito más la estructura y proponiéndola con más claridad. Espero que igual que ayer podamos tener un espacio final de dialogar y si quedan temas pendientes, anótenlos para que los podamos conversar. Hay un acuerdo bastante claro entre los estudiosos de Marcos que lo central del Evangelio de Marcos es la confesión de Pedro en el capítulo 8. La confesión de Pedro en Cesarea de Filipo. Va Pedro caminando, va Jesús caminando con los discípulos y le pregunta qué dice la gente que soy yo. Ellos responden con diversas opiniones y les pregunta, ¿y ustedes quién dicen?
Pedro toma la palabra y dice, tú eres el Cristo. Dice nada más que el Cristo, no eres el Hijo de Dios ni nada, eso no está en Marcos, el Cristo. El Cristo que significa el Mesías. Cristo y Mesías son la misma palabra. Cristo en griego, Mesías en hebreo, ungido si tradujéramos al español. Y el Cristo es una categoría un poco genérica, amplia, que viene a significar esto: tú eres el que culmina mis esperanzas, tú eres el que realiza todas mis esperanzas, todos mis sueños, todas mis ilusiones. Tú eres quien cumple todo lo que yo estoy esperando. ¿Qué pasa antes del texto de Marcos? Antes del texto, los actores visibles del Evangelio, es decir, las personas concretas que están en contacto con Jesús, se preguntan: ¿quién es este? ¿Quién es este que hace estas cosas? ¿Quién es este que resucita a los muertos? ¿Quién es este que multiplica el pan? ¿Quién es este que sana? ¿Quién es este que predica de esta manera tan particular? Esa es la pregunta que ronda toda la primera parte. ¿Quién es este Jesús? La pregunta surge de la admiración desconcertada y la inquietud que provoca el actuar de Jesús. Jesús desconcierta, no cabe en ningún molde. Y lo que nos desconcierta nos produce inquietud. Inquietud no porque sea malo, sino que inquietud porque no logramos darle una respuesta clara. No logramos explicarnos con transparencia de verdad quién es esta persona. El actuar de Jesús es novedoso y desconcertante. La tensión acumulada encuentra su desenlace en la pregunta planteada por Jesús. Todo el mundo se está preguntando: ¿y quién es este? Y Jesús pregunta inocentemente: ¿quién dicen los hombres que soy yo? A lo cual Pedro responde finalmente: tú eres el Cristo. Tú eres el que culmina nuestras esperanzas, el que realiza nuestros sueños. Tú llevas a término todo lo que hemos soñado, lo que anhelamos. Tú calmas el anhelo del corazón, por decirlo de alguna manera simple. En este periodo, los actores trascendentes, es decir, el Padre y los demonios, saben muy bien quién es Jesús. El Padre se lo dice en el bautismo: tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. Se lo dice personalmente a Jesús solo, una voz que solo Jesús escucha. Y Jesús realiza todo esto sabiendo quién es Él, el Hijo amado del Padre, y sabiendo que el Padre lo sabe perfectamente. Y una cosa que es más desconcertante: los demonios saben quién es Jesús e intentan revelar el secreto de Jesús. Te vamos a acusar, vamos a contarle a la gente que eres el Hijo de Dios, que eres el Mesías. Pero Jesús los hace callar. Es un tema muy misterioso que llaman la fe de los demonios, y que los demonios amenazan a Jesús con revelar su identidad. Jesús tiene su identidad disimulada en esta primera parte del Evangelio, de tal manera de hacer las cosas novedosamente, pero provocando un cierto desconcierto en las personas. El eje articulador es Marcos 27:30. ¿Qué pasa después del texto? Después que Pedro ha dicho: tú eres el Cristo. La pregunta por la identidad de Jesús queda resuelta por la respuesta de Pedro. Y desaparece la pregunta: ¿quién es este? No se vuelve a plantear. En parte porque Jesús se aleja de las multitudes. Lo vamos a ver un momento más. Surge entonces un nuevo estribillo, el anuncio de la pasión. Porque Jesús, apenas Pedro dice: tú eres el Mesías, lo hemos escuchado 2 domingos atrás, comenzó a enseñarles que él debía ir a Jerusalén, sufrir y padecer. Y Pedro le llama aparte y le dice: Señor, no digas eso. Tú eres el Mesías. Y sabemos bien que Pedro recibe el reproche de Jesús. Pedro, métete detrás de mí, no me enfrentes, no me encares, sino que sé discípulo mío. Es como si dijéramos: ya sabemos este es el Mesías, pero no entendemos qué tipo de Mesías se trata. Cambió el nivel del desconcierto, ya no es quién es. Damos la respuesta con la categoría de Mesías, pero un Mesías que nos desconcierta, un Mesías que no responde a la categoría de Mesías que nosotros pensamos. Este culmina nuestra esperanza, pero está hablando de que va a sufrir y que va a morir. ¿Cómo va a realizar nuestras esperanzas si lo van a matar? ¿Cómo va a ser el que culmina nuestras esperanzas si va a morir humillado en la cruz? Esa es la gran pregunta que surge en la segunda parte. Esta segunda parte de la temática no está centrada, por lo tanto, en el mesianismo de Jesús, sino en el carácter doliente de ese mesianismo, el carácter de servidor sufriente, como comentaba alguien el día de ayer, el carácter de servidor de Yahvé, servidor de Dios, que va a realizar el ministerio en el sufrimiento, en el dolor, en la simplicidad, en la pequeñez.
Este segundo momento, la admiración por las obras de Jesús, se transforma en incomprensión temerosa, asustada, desconcertada. Lo hemos escuchado el domingo pasado de nuevo. Los discípulos van caminando y van humillados, porque van asustados detrás de Jesús, van temerosos, van haciendo puras leceras, lo vamos a ver un momento más. Y el desconcierto les lleva a ni siquiera preguntarle a Jesús de qué se trata. Aquí van a Jerusalén, porque saben que no va a ser algo que es lo que ellos esperan, el triunfo glorioso. Vamos a ver esto el tema en un minuto más. Pese al silencio que Jesús sigue imponiendo respecto a su verdadera condición de Mesías, su carácter mesiánico y su filiación divina comienzan a ser reconocidos públicamente, al menos en los primeros destellos. Hay gente que comienza a darse cuenta que es Mesías, pero intuye, se insinúa el tema. Entonces tenemos dos secciones muy distintas del Evangelio. Antes de la confesión, que la pregunta ¿quién es este? Y después de la confesión, la pregunta ¿cómo va a ser este Mesías? ¿Cómo este Mesías nos va a salvar? Así podemos plantear un esquema de desarrollo del Evangelio. Primero, este esquema de desarrollo lo voy apoyando en textos muy centrales del Evangelio. Primero, parte del libro con una presentación general, la intención del escrito. Inicio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Es el versículo 1:1. Es como si el evangelista dijera, voy a comenzar una obra, un texto, un evangelio, a través del cual les quiero mostrar que Jesucristo es el Hijo de Dios. Comienzo esta narración, que es una buena noticia, a través de las cuales los quiero convencer que Jesucristo es el Hijo de Dios. El evangelista muestra las cartas desde el primer versículo. No nos engaña, no parte disimulando el tema del cual se trata, sino que parte mostrándonos muy claramente de quién nos quiere hablar. Perdón, es para el otro lado. Luego en el versículo 11 del capítulo 1 está clara la identidad de Jesús tanto para Jesús como para el Padre. La voz que viene del cielo le dice, tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. Jesús sabe muy bien por qué está haciendo lo que hace. Y el Padre sabe muy bien que es su Hijo amado. Después de la confesión de Pedro, el episodio de la transfiguración que viene inmediatamente a continuación, los discípulos se adentran en la intimidad de Jesús y vislumbran el misterio del Cristo y son invitados a escucharlo. La voz de Dios que viene del cielo les dice a todos, este es mi Hijo amado, escúchenlo, escúchenle. Es decir, los discípulos saben ahora, oficialmente de parte del Padre, que Jesús es el Hijo amado. Han conocido el misterio del Cristo. Es el Hijo amado al cual tienen que escuchar. Escuchar y acoger realmente como el Salvador, como el Mesías. Es mi Hijo amado, escúchenle, reconózcanlo. Y finalmente, al pie de la cruz, un centurión romano, un extranjero, proclama que al Mesías sufriente y triunfante. Verdaderamente este hombre era Hijo de Dios. Y dice el texto que al ver cómo moría Jesús, dice verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Es una cosa un poco absurda. Al verlo morir en la cruz, al verlo sufrir, al verlo culminar en la pasión, se reconoce su verdadera identidad de Mesías. El Mesías no es cuando está triunfando, sino que el Mesías es cuando está muriendo en la cruz. Y aquí tenemos un desarrollo que ustedes se dan cuenta de estas tres frasecitas marcadas en azul, son frasecitas centrales del Evangelio. Vamos a comenzar a contar la buena noticia que Jesucristo efectivamente es el Hijo de Dios. Partamos con que Él lo sabía desde el inicio. Los discípulos fueron integrados en el secreto de Jesús, en la transfiguración, en la confesión de Pedro. Este es mi Hijo amado, escúchenlo. Y finalmente, al pie de la cruz, el Mesías, el centurión, logra reconocer al Mesías sufriente. Verdaderamente era el Hijo de Dios, cosa que ni Pedro se había logrado descubrir antes. Pedro decía el Mesías. El centurión dice es el Hijo de Dios. En medio de la paradoja del sufrimiento en la cruz. De alguna manera el evangelista nos está diciendo, eso es lo que tienes que decir tú. Tú eres el extranjero, tú eres el centurión romano, que tienes que darte cuenta que cuando Jesús murió y dio su vida por ti, Él triunfó. Y triunfó y nos mostró que era el Hijo de Dios.
Avanzando un poco más de la síntesis. A Marcos le interesa iniciarnos en la intimidad de Jesús, revelarnos el secreto de su mesianismo y su filiación divina. A Marcos le interesa que conozcamos quién es realmente Jesús. ¿Se acuerda que le decía ayer que el tema no es un conocimiento, no es una gnosis? El tema del Evangelio de Marcos es entrar en la intimidad de la persona de Jesús. Revelar el secreto de su mesianismo, su filiación divina. Y esto Marcos nos dice, hagámoslo en 2 etapas. Primera etapa, suscitando una pregunta admirada por Jesús. Una pregunta que nos lleva a recorrer a los grandes precursores del Antiguo Testamento. Juan el Bautista y Elías, diablo por superado. Jesús es más que Juan, Jesús es más que Elías, ya lo dice Pedro. Y este que es más que Juan y que Elías, encuentra su solución en la respuesta de Pedro. Tú eres el Mesías. Respuesta verdadera, pero respuesta con mucha ilusión, con mucha incomprensión. Es verdadera, pero no da cuenta de toda la verdad de Jesús, que es el Hijo de Dios. Para Pedro solo alcanza a entender que es el Mesías. Segunda etapa del trabajo es que Marcos dice, vayamos trabajando en profundidad. Lleguemos a descubrir que la gloria del Hijo de Dios se manifiesta y es reconocible solo en la cruz. La cruz nos lleva al pleno encuentro con el Hijo de Dios. Está bien, Mesías estamos de acuerdo, pero tú puedes entender Mesías de muchos tipos distintos. Puedes entender Mesías triunfantes, Mesías gloriosos, Mesías proféticos, Mesías sacerdotales, Mesías militares, Mesías reales, de rey. Pueden pensar en muchos Mesías. Jesús es Mesías, pero un Mesías que triunfa en la cruz. Solo cuando hayas vivido la experiencia de la cruz, podrás decir, este realmente era el Hijo de Dios. Por eso cuando Pedro, Santiago y Juan han recibido la transfiguración, la expresión de que este es mi Hijo amado, escúchenlo, Jesús le dice que no cuenten de esto a nada, a nadie, hasta después de la resurrección, hasta después que hayan vivido la experiencia de la cruz. Porque solo después de la cruz van a entender qué significa que es el Hijo amado, no antes de llegar a la cruz. Resumidamente, Marcos dice primero, aceptemos que en Jesús hay un problema. Es un hombre extraordinario. Y resolvamos el misterio bajo la categoría de Mesías. Pero no basta. Hay que dar un paso en un segundo momento. Es necesario llegar a descubrir que la verdadera identidad de Jesús es la de Hijo. La del Hijo que se entrega por amor para redimirnos en la cruz. La del Hijo que es un Mesías, servidor sufriente. La del Hijo que es Mesías, quien da su vida en la cruz. Y eso es el gran misterio de Marcos. No sé si hasta ahí logro plantear la cosa básicamente con claridad, armándolo en un cuadrito la estructura global de Marcos. Un inicio, que vamos a verlo en un momento más. Una primera parte que es la pregunta por la identidad de Jesús. ¿Quién es este? Un texto que resuelve todo, que es la confesión de Pedro en Cesarea de Filipo. Tú eres el Mesías. Y una segunda parte, que es la pregunta por el tipo de mesianismo de Jesús. ¿Cómo es este Mesías? No quién es, sino cómo es, cómo actúa, qué estilo tiene, de qué opciones ha hecho. Bien, hasta ahí estamos bien. Si alguien tiene alguna duda mayor, atrévase a preguntarla para poder clarificar esto antes de seguir adelante. Estamos bien, parece. Bueno, los 3 evangelios sinópticos comienzan con una introducción. Y tiene 3 temas siempre. Perdón, Arturo. Hay 3 temas. ¿Querías plantear algo o no? No, que había alguien que parece que iba a preguntar algo. Ah, de acuerdo. Que lo pregunte nomás. Sí, no sé si era... No, parece que se arrepintieron, parece. Se arrepintieron a tiempo. Bien, pues. Sigamos entonces compartiendo y compartimos al final las preguntas. Entonces este es el esquema básico que vamos a trabajar. Quiero que de inmediato nos metamos un poco en la primera parte
y un poco la segunda parte para darle las estructuras globales de estos bloques. Y dejarles la tarea que lo lean pensando en esta estructura. La primera parte, la pregunta es ¿quién es este? Y la pregunta está marcada por un estribillo. Se me perdió el cursor. Un estribillo, estas son 3 secciones, 3 bloques encabezados por un estribillo semejante. Vamos a irlo viendo uno a uno. Primero, parte por un momento de rechazo a Jesús. Jesús parte siendo rechazado. El primer rechazo es la prisión del Bautista. El Bautista proclamaba la cercanía del reino anunciado a Jesús y lo meten en la cárcel. Luego hay un sumario de la actividad de Jesús. Un sumario, el primero es querigmático. Recorría toda la región enseñando y proclamando el reino de Dios se ha acercado, el tiempo se ha cumplido, crean y conviértanse y crean en el Evangelio. El tiempo se ha cumplido, el reino se ha acercado, conviértanse y crean en el Evangelio. Ese es el anuncio de Jesús. E inmediatamente llama a los discípulos para que lo acompañen y lo sigan, que es lo que está en verdecito. Se va a meter una estructura de un estribillo que es como un cantito que se va repitiendo. Jesús es rechazado porque actúa proclamando una buena noticia y junto con proclamar va invitando a los discípulos a que lo sigan más de cerca. Luego hay una sección que es la novedosa y deslumbrante actividad de Jesús, admiración y rechazo. La vamos a ver un momento más. El segundo estribillo, vamos a poner los 3 estribillos al tiro porque me hace más fácil. Partimos con lo rojo, el peligro. El primer peligro es Juan el Bautista lo metió en la cárcel. Capítulo 3, versículo 6, se nos dice que los fariseos y herodianos acuerdan matar a Jesús. ¿Por qué lo van a matar? Porque ha sanado a muchos. Es absurdo. Pero ha sanado a muchos y eso los molesta. Y tercero, el encuentro en Nazaret y la incredulidad de los suyos, de su familia, de todos los que se han criado con él en Nazaret, que intentan despeñarlo, bajo la pregunta que quieren matarlo ellos también, bajo la pregunta ¿de dónde le viene esto? ¿De dónde este que es de nosotros, que lo hemos visto de chico, les llega tanta sabiduría y quieren deshacerse de él? Entonces usted se da cuenta que el desarrollo de la agresividad es creciente. Primero meten en prisión al precursor, luego deciden matar a Jesús, los herodianos y fariseos, los enemigos, y tercero, los mismos de su pueblo ya no lo entienden y también quieren deshacerse de él, quieren despeñarlo. Jesús va provocando una molestia. ¿Por qué provoca una molestia? Porque va anunciando la cercanía del reino, el sumario querigmático, porque va sanando, el sumario taumatúrgico. Taumatúrgico significa la sanación, de milagro, de obra extraordinaria. Ha sanado a muchísimo y eso es insoportable. Y tercero, que va enseñando, y va enseñando de una manera nueva, una manera con una sabiduría que desconcierta, porque es libre frente al Antiguo Testamento. No se salta nada, pero enseña de una manera totalmente nueva. No como los maestros de la ley, los fariseos y los escribas, que enseñaban apegados a las normas, apegados a lo que otros han dicho. Jesús enseña con libertad y el sumario didáctico. Este sumario nos va mostrando por qué Jesús problematiza a la gente, porque anuncia una buena noticia, porque sana y porque enseña de una manera totalmente nueva, novedosa. Y finalmente, este Señor que enseña así va involucrando a los discípulos. Primero los llama, relato de la vocación, luego instituye a 12 y los envía a predicar, escoge a 12 y los envía a predicar, y tercero, envía a los 12 a predicar con poder y les da misión. Los llama, los constituye como 12, como las nuevas columnas del pueblo de Israel, y los envía en misión. Se dan cuenta que esto no es casual. Marcos, como las canciones que van repitiendo los versos principales, lo que quiere que se nos quede grabado, nos dice Jesús encontró contradicción porque hablaba de una manera totalmente nueva, actuaba de una manera nueva, enseñaba de una manera nueva. Pero él no se dejó desconcertar por las amenazas, sino que llamó a discípulos. Los llamó, los organizó como grupo y los envió a predicar. Y entre medio hay estos 3 bloques, nos queda uno todavía que no ha aparecido, estos 3 bloques que nos hablan de la actividad de Jesús.
Primer bloque yo le llamo la novedosa y deslumbrante actividad de Jesús, admiración y rechazo, que tiene dos de esos bloques, esos términos que llamamos colecciones premarcanas. El primer día en Jerusalén, perdón, el primer día en Cafarnaúm, el primer día del ministerio de Jesús, primer día en Cafarnaúm, que es como la vida completa de Jesús, parte en la sinagoga y termina en la casa de Pedro, parte en Israel y termina en la iglesia, y termina en un episodio que es casi de resurrección. El segundo bloque de esta primera parte es la polémica con los fariseos, va sanando y sana tanto que la gente se va molestando. Una serie de polémicas por la novedad de la actividad de Jesús, al punto que deciden matarlo. Yo les decía ayer que ese segundo bloque es la gran pregunta de por qué murió Jesús. Marcos pone dos unidades que vienen de antes, un resumen de la actividad de Jesús y un resumen de la polémica con los fariseos. Segundo bloque, el reinado de Dios se acerca parabólicamente. Perfecto, Jesús actuó así y los fariseos se enojaron. Pero ¿por qué no triunfó? No triunfó porque Jesús actúa como parabólicamente, actúa discretamente. La parábola es una presencia escondida, misteriosa, insinuante, pero no evidente, discreta. Y tenemos el relato de las parábolas, el discurso de las parábolas en el capítulo 4, y tenemos también el discurso o la serie de los 4 milagros del lago, esos milagros marcadamente narrativos, unos milagros largos, 4 milagros llenos de anécdotas. Y termina este bloque encabezado y concluido por la dificultad con lo de su familia personal, su familia propia. Al inicio, los familiares directos, su madre y sus hermanos van a buscarlo porque dicen está fuera de sí. Ahí en el capítulo 3, versículo 20, parten a buscarlo, está demente, está extraviado. Su propia familia, María y sus hermanos, sus familiares, no lo reconocen. Y al final, los de su propio pueblo, Nazaret, también quieren matarlo. Y el tercer bloque es la sección de los panes. Después de haber enviado a los 12, al volver de la predicación, los lleva aparte y la gente los sigue y multiplica los panes. Y Marcos tiene dos bloques de multiplicación de panes, tiene dos multiplicaciones de panes. Y que los signos son cada vez más evidentes. Multiplica el pan de una manera maravillosa, haciendo lo que anunció el profeta Isaías. Dios hará un banquete para todos los pueblos en las montañas de Galilea. Y los discípulos no entienden nada. Y les pregunta, ¿y todavía no entienden? ¿Y aún no entienden? ¿Y cuántos panes eran? Y dan los números. ¿Y no entienden lo que pasó? Los discípulos están como tontos, cerrados de cabeza. Son impresionantes esos textos del capítulo 7 y inicio del 8. Y todo se resuelve en la pregunta del millón. ¿Qué dice la gente que soy yo? Tú eres el Mesías. Pero cambiamos de tema ahora. ¿Cómo es el Mesías? Porque Pedro de inmediato recibe, junto con la alabanza, Pedro, tú has hablado por el Espíritu, un reproche. Tú eres Satanás, porque no piensas como Dios. Piensa humanamente. Y tenemos 3 bloques. Capítulo 3 al 10. La primera sección en que Jesús va anunciando claramente su muerte, camino de Jerusalén. 3 veces la anuncia, organizada con un estribillo semejante al que hemos visto hasta ahora. A Marcos le gusta siempre el número 3. Luego, capítulos 11 al 13, una segunda sección que es el ministerio en Jerusalén, que Marcos lo estructura en 3 días. Un día en que mira el templo, un segundo día en que actúa, expulsando a los mercaderes, y un tercer día en que se pelea con toda la autoridad de Jerusalén para explicar por qué ha hecho lo que ha hecho. Porque le preguntan el tercer día, ¿con qué autoridad expulsaste a los mercaderes? Bueno, les voy a explicar, dice Jesús, y plantea su tema. El tercer bloque, que es el relato continuo de la pasión-resurrección, que es más bien una cronología de los hechos. Vámonos aquí a ver un poquito, los bloques son distintos, vamos a ver el primero, no se me desconcierten, el capítulo 8 al 10, que es igual a la primera parte. Tiene un estribillo, que en este caso es de otro estilo. Parte Jesús anunciando la pasión, él toma la iniciativa. Los discípulos muestran con claridad que no han entendido nada. Y Jesús les enseña con toda claridad el camino de la pasión. Vamos a poner los 3 estribillos para que nos quede clarito. Primer anuncio de la pasión, y Pedro lo llama aparte y Jesús le dice, Señor, tú eres el Mesías, no digas tontería. Y Jesús le dice, Pedro, ¿tú piensas de manera puramente humana?
sígueme, ponte detrás de mí, va derecho Satanás, acompáñame, y hay que negarse a sí mismo, tomar la cruz y caminar. El segundo anuncio de la pasión, que lo escuchamos el domingo pasado, la incomprensión de los discípulos. Mientras Jesús va anunciando la pasión, los discípulos van discutiendo quién es el mayor. Jesús va diciendo voy a morir y ellos, de nosotros, ¿quién manda más? ¿Quién va a estar en el primer puesto? Y le dice el que quiera ser el primero que es el último, el servidor. Enseñanza clarísima. El tercer anuncio, y aparece la mamá o los hijos de Zebedeo, como dice Juan, pero como dice Marcos, Santiago y Juan, que le dice, Señor, te quiero pedir un favor, ya que estamos llegando a Jerusalén y tú eres el Mesías y vas a triunfar, por favor, que mi hijo se siente uno a tu derecha y otro a tu izquierda. No he entendido nada. Los jefes deben servir. Los jefes tienen que estar para el servicio de los demás, no para sentarse en los tronos. Se dan cuenta que el estribillo es clarísimo también. Anuncio de la pasión, incomprensión evidente de los discípulos y enseñanza transparente de Jesús. Después hay unos pequeños bloques. Un primer bloque que es una serie de perícopas trabajadas cronológicamente, que es la transfiguración y la bajada de la transfiguración y el milagro que está después. El segundo bloque que es el camino hacia Jerusalén, y que están estos catecismos que hablaba yo la vez anterior, estos catecismos que tienen que ver con el misterio de cómo cuidar a los más frágiles de la comunidad, cómo vivir el matrimonio, cómo cuidar a los hijos, cómo repartir el dinero. Y el tercer anuncio que termina solo con una imagen, el ciego Bartimeo. Al salir de Jericó, Jericó es la última parada antes de llegar a Jerusalén. Un ciego le está botado al borde del camino pidiendo limosna. Pregunta quién pasa y le dicen que es Jesús. Y grita, Hijo de David, ten compasión de mí. ¿Qué quieres? Le pregunta Jesús. Quiero ver. Está como los discípulos que van a Jerusalén y quieren ver qué pasa con Jesús. Quiero ver. Y Jesús le dice, ya, ve. Y el ciego se pone a seguir a Jesús. Seguir a Jesús significa caminar con él hasta llegar a Jerusalén y entregar la vida. Esto es la imagen resumen de Marcos. Marcos resume con milagros, no resume con palabras discursivas. Estábamos ciegos y Jesús nos sana para que caminemos con él al llegar a Jerusalén. Se me olvidó decirlo, pero la primera parte, la que veíamos anteriormente, la primera parte termina con la sección de los panes, esos dos milagros de multiplicación de panes. Y cada sección termina con un pequeño milagro. Primero un sordo mudo, un sordo que no ve ni oye, pero no oye, que no escucha ni habla, sordo mudo. Y después viene un segundo milagro que es un ciego. Los discípulos están sordomudos y ciegos, hasta que Jesús les abre el oído, les suelta la lengua, les permite ver, van de a poquito viendo, ese ciego que van viendo de a poco, primero como árboles que caminan y después termina viendo claramente, hasta que puede decir en boca de Pedro, tú eres el Mesías. Acá nos dice, estamos botados al borde del camino, mientras no le digamos al Señor, permítenos ver qué significa caminar contigo a Jerusalén. Segundo bloque es el ministerio en Jerusalén, en los 3 días, que termina, no se los detallé acá, pero volvamos a la imagen anterior. Termina también con una imagen, la viuda pobre. La viuda pobre queda más que todo, porque da las moneditas en el templo. Los que han entendido la verdadera identidad de Jesús no son los grandes autoridades de Jerusalén, no son los maestros sacerdotes, los maestros de la ley, los grandes ricos. Es la viuda pobre que entendió que debe ponerlo todo en manos del Señor. Y con eso nos resume el capítulo 11 al 13. Resumiendo todo, porque estamos ya en el tiempo de concluir. Marcos aparece como un evangelio cuidadosamente estructurado, con una dinámica interior que nos conduce al encuentro con Cristo. No le interesa relatar lo que sucedió en el pasado, o exponer fríamente una cristología bien armada, teórica. Yo quiero un intento de ponernos en contacto con Cristo vivo hoy día, que no está en la tumba, que está vivo hoy en medio nuestro, que tenemos que caminar con Él, aprendiendo a ver, a hablar, a oír, a caminar, como el ciego de Jericó, y a dar todas nuestras moneditas y ponerlas en manos del Señor. Es un intento de poner en contacto con el Cristo vivo,
y por lo tanto permitir llevar a cabo una experiencia vital del Evangelio. Eso le interesa al evangelista. Marcos quiere proclamar que Jesús está vivo hoy, aquí en medio nuestro, y para encontrarnos con Él tenemos que descubrir quién es Él, haciendo un camino que implica comprender en la fe y aceptar el escándalo de la cruz de Él, del Señor, si es capaz como el centurión decir, verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios, y la cruz de cada uno de nosotros. Señor, ¿por qué nos das una cruz en la enfermedad, la incomprensión, los dolores, la oscuridad? ¿Por qué nos das una cruz? ¿Por qué, Señor, me rechazas? No te rechazo, sino que te hago vivir mi propio camino. En ese sentido hemos hablado de una estructura cristofánica, una estructura que nos va mostrando a Jesús. Prohíbo la síntesis y los pongo al final con una entretención, ya que están cansados. Este es el Códice Vaticano, uno de los textos más antiguos de la Biblia entera, es de los años 300. Fíjense ustedes cómo se escribía. Todas las letras pegadas en griego mayúsculo, todas las letras pegadas y todo seguido. Cada columna se lee de arriba abajo, como si fuera español, pero todo seguido, todo pegado. Y con los manuscritos que se van corrigiendo de repente cuando el lector posterior ve que no le convence la lectura que estaba puesta al inicio. Bien, hasta ahí la presentación de hoy día. No sé si logro mostrarle o tratar de convencerlo de que Marcos tiene una bonita estructura, una estructura muy teológica, que nos dice hagamos un proceso cercano a Jesús. Dejémonos deslumbrar por Él, dejémonos que el Señor nos convenza que es una maravilla conocerlo a Él, aunque nos desconcierte, pero luego aprendamos de que el desconcierto nos va a tener que enfrentar al tema de la cruz. Tarde o temprano nos va a enfrentar al tema de la cruz. Tarde o temprano tenemos que superar como el centurión el escándalo de decir verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Estamos en el camino ahora que Jesús nos ha dicho, este es mi hijo amado, escúchenlo. Pero estamos como Pedro camino de Jerusalén diciéndole al Señor, no me hables tonterías, todavía sufrí, déjame triunfar. Cuando lleguemos a la cumbre, tú ponnos en tus primeros puestos. Y ahí el Señor les va podando, de cada anuncio de la pasión, y nos va poniendo el ejemplo final de la viuda pobre. Miren ustedes esos 4 milagritos, esos 4 textos son maravillosos, concluido con el centurión. Aprende a oír y a hablar, aprende a ver, aprende a seguir a Jesús camino de Jerusalén, aprende a dar tus moneditas miserables, porque te has dado cuenta que tienes re poco, pero esas moneditas miserables ponlas en las manos del Señor y Él te dará la vida plena. Ese es el camino estructural de Marcos. Pero ya completamos el tiempo de hablar, así que me quedo callado y cabe alguna pregunta o comentario de ustedes. Cada uno puede desmutearse solo, si quiere preguntar algo. Padre, muchas gracias. Una pregunta cortita. Cuando en el Evangelio, cuando en el milagro de la hemorroísa, esa frase, no sé si es solo de San Marcos, pero cuando ella dice el evangelista, le contó toda su verdad. Ay, no sé, me encantaría que usted lo comentara, porque bueno, a propósito, después viene todo el tema de la fe, tanto en ella Es un como en rasgo nosotros. marcano, claro, un rasgo marcano que la hemorroísa llega con toda su humillación, con toda su vergüenza, porque la consideran impura. Y por 12 años que ha gastado todo su dinero, es rechazada. Y es enfrentada por Jesús, yo creo que ese es el tema, en que no solamente hace el milagro, sino que se presenta, le pide que se presente y la reconoce como hija. Hija, tu fe te ha salvado. No es simplemente la sucia que hay que purificar, sino que es la hija con fe que encuentra la salvación porque sabe confiar en el Señor. Que es un tema muy marcano también. Ese episodio está en los 3 evangelios. En Mateo se acentúa incluso la dimensión de fe de la mujer. Muchas gracias, Padre. ¿Logré convencerlo de que hay una estructura o no? Sí. Y grupírmelo para que lo vayan leyendo de continuo. Todo el tema de la
semilla, Padre, también, que como que se repite, primero la semilla, después el grano de mostaza. ¿Es como el secreto? ¿Es como esto de que él no quería que se supiera al comienzo o nada que ver? Estamos en la semilla sembrada. La semilla, nadie ve que el campo tiene una semilla adentro, pero la semilla va a brotar. Eso es el capítulo 4, yo le decía la maravillosa pero desconcertante novedad del reino. Es desconcertante porque es escondida, es pequeña. Está el árbol enorme, pero está bajo tierra. O es un brotecito chiquitito que uno dice cualquiera lo puede pisar y destruir, pero de ahí va a surgir el árbol enorme. Eso es lo que nos quieren decir las parábolas. Aquí hay un símbolo de algo distinto. Y ustedes tienen que saber mirar. Ese es un tema marcano. Vean las cosas. Vean, escuchen, atrévanse a decir sus palabras, rompan su ceguera y caminen con Jesús. Y aprendan a confiarse en Él. Si vamos por los 4 signos que Marcos pone como resumen. Y si hacen todo eso, podrán decir como el centurión al pie de la cruz, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Aunque sean paganos. Acuérdense que un evangelio escrito pagano. En vez de decir, menos mal que se murió un criminal, como habrán pasado tantos judíos. O terminé la pega, dice el centurión, ya se murió, por tanto no hay para qué cuidarlo. Él es capaz de ver en el sufrimiento la condición de hijo de Dios. Y ese es el secreto de Marco, el secreto mesiánico, como se dice técnicamente en Marco. Bien, pues veo que lo han quedado enmudecidos. No sé si Marco lo enmudeció. Gabriel, ¿quiere preguntar algo, parece? Sí, quería, no sé, comentar, porque yo veo, por ejemplo, que Marco es sucinto, bien, no dilata mucho los relatos, ¿eh? Así es. Los milagros los hace muy cortitos, a diferencia de los otros evangelistas. O sea, a mí me da la Más o impresión de menos. que, aquí me da la impresión de que Marco está presentando a Jesús, está mostrándolo como el Hijo de Dios, como el Mesías. Y a través de este relato va haciendo cada vez ver más o caminar más junto a Jesús. Así es, exactamente eso. Caminar con Jesús, esa es la idea de Marco. Hacer camino con Él. Mateo le va a interesar más la doctrina, que el evangelio que más conocemos. ¿Qué nos dijo Jesús? ¿Qué nos enseñó? A Marco le interesa quién fue Él. ¿Quién fue Él para que lo sigamos? Aunque sea en el último minuto, aunque sea desde Jericó, la última etapa antes de llegar a Jerusalén. Pero si logro ver ahí, métete detrás y síguelo. Y no como Pedro, ponte a criticarlo y decirle, Señor, enrostrarle, no digas tontería. Si tú no has entendido nada de qué se trata, le dice Jesús. Los discípulos los trata pésimos, Marco. Los discípulos son los pajarones que les cuesta un mundo entender hasta el último minuto. En Mateo, en cambio, los discípulos van entendiendo todo con mucha más facilidad. Y Marco nos dice que ustedes son duros de cabeza y les cuesta. Y no se asusten, porque a los discípulos también les costó. También les fue difícil. Por lo tanto, anímense. Anímense porque que cueste es normal. El Evangelio de Marco es el más breve, lo que tú planteas, pero también el que tiene menos material, porque curiosamente los relatos de Marcos suelen ser más largos que los de los otros evangelios. El mismo episodio, Mateo y Lucas lo cuentan más resumidamente que lo que cuenta Marcos, pero cuentan muchas más cosas, por eso son más largos. Es extraño, pero Marcos es selectivo en los temas, pero los cuenta con bastante detalle. Para hacerlo anecdótico, para hacerlo más llamativo, más concreto. Gracias, Padre. Y gracias por esta charla también. Gracias a ti, pues, Gabriel. Cuéntame. Padre, por aquí la impresión maravillosa de Marco, que él no conoció a Jesús y él es inspirado por el Espíritu Santo, puede manifestar toda una historia maravillosa y querer transmitir, ¿no es cierto?, haciendo catequesis de esto.
Así es, Así siento yo a Marcos. así es. Y en esta trayectoria de ese hombre maravilloso, de la experiencia de relato, porque fue discípulo y se dice que fue secretario de Pedro, y también siguió anunciando, usted me corrige si digo algo que es distinto, y, y tuvo también la experiencia de participar con Juan, Con Juan no, con Pablo sí. perdón, con Pablo. Entonces, Claro, lo que yo veo de este hombre maravilloso, que aprendió una lección de conocer primero a Jesús y entregarlo a los demás. Eso es meritorio, es Espíritu Santo para mí. el Espíritu Santo y una comunidad cristiana muy interesante que es la comunidad de Roma. La comunidad de Roma es una comunidad cristiana muy interesante desde el inicio y Marcos responde a la comunidad de Roma. La comunidad de Roma fue una comunidad paradójica que no fue fundada por un apóstol, fue fundada por laicos. Los primeros que llegan a Roma son laicos, digámoslo en categorías actuales, no apóstoles. Y una comunidad que tenía los dos extremos de la sociedad. Estaba formada por esclavos y por miembros de las familias senatoriales. Es una comunidad muy curiosa que no tiene los sectores medios de la sociedad, sino los dos polos, que se entienden bastante bien, y eso está históricamente muy probado. Entonces es una comunidad curiosa que para todo implica una conversión. Implica una conversión para el de familia senatorial de estar con un esclavo como hermano de comunidad, y para el esclavo atreverse a relacionarse con un hombre de una familia senatorial. Y quizás por eso lo que usted nos explicaba, padre, su lenguaje. A mí me llama la atención muchísimo que el ciego que lo llama y le dice, hijo de David, le dice. Hijo de Y David, que bueno, es una... ahí ocurre el milagro importante, pero Así ¿por es, qué usa el hijo de David? Y lo, porque es un lo, lo título mesiánico, escribe ya. es un título mesiánico, es una manera de entender el Mesías. Comparte la fe de los discípulos que este es el Mesías, pero un Mesías real, un Mesías rey. Pero es capaz de decir que al Mesías rey lo voy a seguir a Jerusalén, a la cruz. Un lenguaje de respeto, de reconocimiento de esa Conocimiento. persona que necesita la visión en ese caso, porque ahí ocurre el milagro del ciego. Así es. Gracias, Padre. Profundo, Gracias. profundo. Bien, pues veo que mi padre vicario va a actuar como párroco y va a decir, basta ya. Perdón, a mí me gustaría hacer una pregunta. Di, Loreto. ¿Podría hacer un comentario sobre la mariología del Evangelio de Marcos, por favor? Es bien poquita. Ujú, Es la madre de Jesús, pero ni siquiera aparece el nombre de María, exacto. porque no tiene el Evangelio de la infancia. Y es la madre de Jesús, de la cual se dice aquello de que es la que escucha la palabra de Dios. ¿Quiénes son mis hermanos, mis familiares, los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica? Y eso dicho de María es quizá el título más alto que le da Marco. Pero no tiene una mariología consistente, no tiene... La figura de María es trabajada sobre todo por Lucas y en parte también por Mateo, pero sobre todo por Lucas. En Marcos, si tuviéramos solo Marcos, ni siquiera sabríamos el nombre. No sé si te Padre, desilusiono, pero es lo que puedo decirte. No, es que para mí siempre ha sido un misterio, que él apenas se pronuncia, porque en los otros tres evangelios, claro que hay una presencia mariana, pero Sí, claro. Marcos omite prácticamente. Omite o la hace discípula, que es quizá el título más hermoso.
¿Se puede, padre, decir que la Virgen, más que nadie, es la que camina con Jesús y que lo acompaña hasta la cruz? Es como el modelo de todo lo que San Marcos dice, ¿no? Es O sea, cierto. que debe hacer uno, que No, deberíamos hacer. claro, no hay una negación respecto a María, pero no está el acento puesto ahí en Marcos. Y eso hay que ser claro en decirlo, porque lo demás es engrupir, como se dice en buen chileno. Si fuera Lucas, habría que decir otras cosas muy distintas, claro. Bien, pues, gracias por la paciencia y entusiásmense por leer los evangelios de continuo, que es una experiencia espiritual muy hermosa. Tomar un evangelio y a poquito, con el tiempo que puedan y quieran, vayan leyéndolo, pero de forma continua. Y si reciben después la hojita donde están señalados los bloques de texto, traten de ir leyendo un bloque y decir, se cerró un bloque, que yo veo en este bloque de original, de propio. Porque si no, es como leer una novela tomando páginas sueltas, que pueden ser lindas las páginas sueltas, pero la novela es la novela continua. Es la trama lo interesante. Marcos tiene una trama, un plot, como dicen los gringos. Tiene una trama que lo atraviesa entero. Y eso es lo que hay que descubrir, me parece a mí, como de manera interesante. Bien, pues gracias al padre Rodrigo por la invitación para estar con ustedes. No, Gracias, no. amigos del Evangelio. Gracias. Muy buenas noches a todos. Gracias, Padre Yayo, por tu dedicación, por tu entrega, por el cariño con que aceptaste esta invitación tan a última hora, pero que ya ves que quedan todos pensando y el deseo de querer profundizar. Ya tendremos oportunidad más adelante para hacer un curso, un taller sobre los sinópticos y especialmente sobre Marcos, porque sé que el evangelista que más le gusta al Padre Yayo, por si acaso, ¿eh? A él le encanta este evangelista. Pero he aprendido a gustar los tres. Así que muchas gracias, Padre Eduardo. Sí. Sí. Muy bien, pues. Gracias, Y Rodrigo. padre, Sí. antes de darle las gracias, avisar también de que vamos a poner los PDF y los videos en la página web de la parroquia y en el YouTube de la parroquia por si alguien después lo quiere ver o lo quiere compartir. El